Nuevamente estamos de regreso a nuestro podcast Si no se cuenta, no cuenta. Comentarle a las oyentes que hoy estamos con la compañera Ana Paola García Villagómez. Ella es la directora de Casa de la Mujer y nos va a hablar un tema muy importante en conmemoración al 28 de septiembre, ¿no? Día de la despenalización del aborto. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias, Verónica. La verdad que es un placer para nosotras poder estar y ser parte de estos podcasts informativos y más alegría que poder compartir en este día 28 de septiembre que se conmemora el Día Mundial por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y cuando hablamos de lo que significa el derecho a un aborto libre, a un aborto seguro para las mujeres, sin duda alguna tenemos que dirigirnos y pensar que estamos hablando del derecho que tenemos todas las mujeres al ejercicio pleno e integral de la autonomía que tenemos, a poder decidir, a que nos puedan considerar como personas, como sujetas, con la capacidad necesaria de poder decidir sobre nuestro cuerpo. Y el derecho al aborto es el derecho que tenemos de poder decidir cuándo o no y en qué momento queremos ejercer la maternidad. Y justamente eso parte de la educación integral, ¿no?, de las niñas, adolescentes y mujeres, tener la autonomía sobre su cuerpo, ¿no?, sobre la maternidad, también ejercer los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y doctora, díganos también, ¿cuál es ese procedimiento para solicitar una interrupción legal del embarazo en Bolivia? Bueno, es de vital importancia, Verónica, que podamos saber que en Bolivia el aborto es legal desde 1973, siempre y cuando se cumplan ciertas causales. Ahora, dentro de estas causales está lo que es que el embarazo haya sido producto de una violación sexual, exista malformación fetal o de su contrario exista un peligro inminente para la vida o para la salud de las mujeres. Ahora, si bien en la única modalidad del aborto que está penalizado en Bolivia es cuando se realiza en base a la voluntad y a la autonomía propia de las mujeres. Cuando la mujer de por sí quiere realizarse una interrupción legal, es ahí cuando está penalizado. Y ya en la sentencia constitucional 206/2014, desde el año 2014, lo que no se necesita en Bolivia es la autorización judicial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si una niña, una mujer, ha sido víctima de violencia sexual y producto de esa violencia sexual ha quedado embarazada, ella con las simples fotocopias de su denuncia puede ir a un centro de salud de primer nivel y puede solicitar la interrupción legal del embarazo. No se necesita autorización judicial, no se necesita autorización del Ministerio Público, porque esto es un derecho consagrado que se tiene. Ahora, ¿en qué casos de violencia sexual? Es violación, es estupro, es incesto. Entonces, ante estas causales sí se puede. Ahora, también existe una causal que es inviabilidad con la vida. ¿Qué significa esto? De que una mujer, por ejemplo, que se haga una ecografía y que sepa de que el embrión o el feto tiene graves daños, problemas y que no se va a poder desarrollar con normalidad, ¿para qué vamos a someter a la mujer a una tortura, a tenerlo 9 meses y tras que nazca quizás va a fallecer? Entonces, en ese sentido también está permitida la interrupción legal, como también cuando se atenta contra la vida de la mujer, pongámonos de que la mujer tenga una enfermedad terminal o de que la mujer tenga cáncer, por ejemplo, ¿no? Va a tener que seguir haciendo su quimioterapia, va a tener que seguir realizándose los estudios médicos necesarios. Entonces un embarazo pondría en riesgo su vida porque tendríamos que suspender su medicación o suspender su tratamiento. También nos habla de la salud y es aquí donde quiero hacer mayor énfasis. Porque ¿qué significa la salud en Bolivia? Y tenemos que analizar cómo se maneja la salud integral. Y la salud es cuando existe un grave daño o un riesgo. ¿Y qué es un riesgo a la salud? Es cuando algo puede suceder. Y la salud se divide en la salud física. Podemos tener cuando puede estar en riesgo nuestra salud física, pero también es súper importante poder saber y poder analizar qué pasa con nuestra salud mental. ¿Qué pasa con nuestra salud y desarrollo social que podemos tener las mujeres? Y es por eso que ahí nosotros decimos que ningún embarazo en una niña o en un adolescente podría
ser negada un ILE. Porque el cuerpo de una niña de 11 años, el cuerpo de una niña de 13 años, el cuerpo de una niña de 14 años, ¿cuál es el riesgo que se tiene para su vida? ¿Cuál es el riesgo que se tiene para su salud? Y no solamente para su salud física, porque se pueden generar cuadros de desnutrición, problemas de cadera, problemas de columna, puede haber hipertensión. Entonces hay un aglomerado y una lista increíble de posibles enfermedades que podrían afectar su salud física. Muchos factores, ¿no?, que intervienen en la salud integral de las víctimas. Muchísimos factores, pero también tenemos que ver cuál es el impacto social y el impacto emocional para su salud mental de una niña. ¿Deja de ser niña cuando es madre? ¿Quién cuida de las dos niñas? ¿Cuida el Estado? ¿Cuida a su familia? ¿Quién protege a las dos niñas? Entonces, esa es una situación súper compleja. ¿Qué pasa cuando las niñas son madres? Y lamentablemente, Verónica, en Bolivia, cada hora se registran 6 embarazos forzados en niñas entre 10, 11, 12 y 13 años. Desde enero hasta la fecha se han reportado 1.204 embarazos según el SNIS. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque la ley nos dice en Bolivia, las convenciones internacionales, que toda relación sexual de una niña menor de 13 años es considerada una forma de violencia sexual. Y que probablemente muy pocas puedan acceder al ILE, ¿no?, por falta de información, o incluso a veces se ha conocido casos que la misma Defensoría no brinda esta información, ¿no?, a las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. El ILE es un derecho. Y estas niñas tienen el derecho a una interrupción segura, a una interrupción en un ambiente donde sin culpabilizarlas, en un ambiente sano, en un ambiente médico que brinde todas las medidas de seguridad para que ella se las realice y sin ningún tipo de intervención. Más allá del servidor o servidora pública que tenga una creencia específica o que nos pueda hablar de la objeción de conciencia, de que pueda creer en Dios, en Santo, en el Espíritu, en Buda, en lo que sea, no puede prevalecer su creencia personal de ella sobre los derechos humanos de una niña, porque en este país tenemos normas, tenemos una constitución política del Estado que garantiza el cumplimiento de todos los derechos humanos, más allá de que el médico, la médica o algún sector de salud dentro del hospital pueda establecer la objeción de conciencia. Algo que hay que quedar claro es que la objeción de conciencia no puede ser para casuístico. ¿Qué significa esto? Que como yo objeto y digo soy objetor de conciencia para este caso en específico. No, la objeción de conciencia tiene que ser para todos los casos que quiera el médico atender, tiene que ser general. Y también otra cosa es que no hay objeción de conciencia institucional. ¿Qué significa esto? De que la menor que ha sido víctima de violencia sexual o la mujer que ha sido víctima de violencia sexual, por más que tenga más de 18 años, puede ir con la fotocopia simple de su denuncia al centro de salud y el centro de salud le tiene que realizar en 24 horas el procedimiento del ILE. La verdad que hay muchos vacíos legales, ¿no?, y sobre todo una lucha sobre la doble moral y el movimiento fundamentalista, ¿no?, que hablan de una vida, pero en realidad no les interesa la vida de las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, gracias, Paola, por brindarnos esta información tan clara. Esperemos que podamos seguir hablando del ILE, que se ejerza este derecho y para un futuro la despenalización del aborto, ¿no?, en Bolivia y en Latinoamérica. ¿Algunos mensajes para las oyentes que nos están escuchando en este podcast? Entonces, el mensaje que tenemos es que sigamos tomando las calles son nuestras, sigamos hablando de temas de violencia, sigamos interpelando también a esta sociedad profundamente conservadora, doble moral e hipócrita que todavía pretende obligar a las niñas a tener embarazos forzados, tener maternidades no deseadas, y el gran problema es cuando una niña se convierte en madre y empecemos a reflexionar y a pensar cuál es el significado de una niña que es mamá y si la niña deja de ser niña por ser madre. Sí, me quedo con las palabras entonces que dices, por una maternidad deseada y también por una dignidad para un aborto seguro y libre, ¿no? Entonces eso es todo, compañeras, nos vemos en el siguiente podcast. Este es un mensaje de la campaña Juntas y Juntes por un presente sin violencia, de Casa de la Mujer, en asocio con el Centro de Estudios y de Cooperación Internacional, CECI, financiado por el Gobierno de Canadá.